Hablar de Aída siempre es hablar de un fenómeno cultural que marcó un antes y un después en la ficción televisiva española, una comedia que se disfrazaba de sátira ligera, pero que en realidad era un espejo deformado y a la vez preciso de una sociedad en constante cambio. Cuando se plantea la idea de un regreso bajo el título de Aída Returns 2, la historia nunca contada del barrio, no se trata únicamente de retomar a los personajes que hicieron reír a millones, sino de imaginar cómo esas vidas seguirían resonando en un contexto contemporáneo, con nuevas tensiones sociales, con un vecindario que ya no es el mismo, y con una España que atraviesa desafíos distintos a los de aquellos años, en los que Esperanza Sur se convirtió en sinónimo de crisis, ironía y ternura disfrazada de humor chusco. Este comentario no busca resumir, sino adentrarse en el significado profundo de la propuesta, analizar cada capa, detenerse en escenas clave imaginadas para esta continuación y establecer puentes entre la ficción y la experiencia personal de quienes la han vivido como algo más que una serie de televisión. Lo primero que llama la atención en esta hipotética segunda parte es el regreso de Aída, un personaje que en la ficción original había desaparecido, dejando tras de sí un vacío lleno de incertidumbre y nostalgia. Recuperar su presencia significa también enfrentarse a la memoria del espectador, a esa mezcla de cariño y crudeza que definía su personalidad. Aída Returns 2 no es un simple acto de nostalgia, es una confrontación entre lo que fue y lo que es, entre los recuerdos dulces de un público que creció con ella y la crudeza de un barrio que no deja de evolucionar. Al verla caminar de nuevo por esas calles llenas de grafitis, bares decadentes y tiendas que sobreviven como pueden, uno siente que la comedia no ha perdido su esencia, pero que ahora las carcajadas vienen acompañadas de una reflexión inevitable sobre el paso del tiempo. Cada escena se construye como una ventana a los dilemas actuales. La primera vez que Aída pisa la plaza del barrio, después de tantos años, la cámara no se centra en su rostro, sino en los murales que los jóvenes han pintado, en los anuncios de alquiler que cuelgan de las farolas, en los viejos vecinos que ya no están, y en los nuevos inmigrantes que han transformado la dinámica de la comunidad. Es una introducción cargada de simbolismo, que va mucho más allá del gag, y que muestra cómo un escenario de ficción puede servir de radiografía para comprender la transformación de un país entero. En mi propia experiencia recuerdo la primera vez que volví al barrio donde crecí, después de muchos años, y la sensación fue exactamente esa, como si cada rincón hablara de una memoria compartida que ya no me pertenecía del todo. La ficción de Aída Returns 2 logra transmitir esa extraña mezcla de familiaridad y extrañeza. La interacción con los personajes clásicos es otro de los puntos fundamentales. Luisma, por ejemplo, ya no es solo el hermano torpe y entrañable. Ahora se enfrenta a la madurez con las cicatrices de los errores pasados, intentando mantener un equilibrio entre la ingenuidad que lo definía y la necesidad de hacerse cargo de su propia vida. Las escenas donde Luisma habla con su hermana tienen un tono casi confesional, como si el humor que siempre lo caracterizó se hubiera teñido de melancolía. Hay una secuencia especialmente potente en la que se sientan en un banco de la plaza, con una bolsa de pipas entre las manos, y él le confiesa que muchas veces sintió que sin ella no sabía cómo seguir adelante. Ese instante, cargado de silencios y miradas, recuerda que Aída no era solo comedia, era también un estudio de personajes heridos, de familias disfuncionales que sobrevivían a base de ironía y ternura. Otro ejemplo es Mauricio, el dueño del Reynolds, que en esta nueva etapa se enfrenta al reto de mantener su bar en un barrio golpeado por la competencia de las grandes cadenas y por los cambios de hábitos de consumo.
Lo que en la serie original era un espacio casi atemporal, en Aida Returns 2 se convierte en un microcosmos de resistencia, un lugar donde los parroquianos siguen reuniéndose, pero donde la amenaza de la modernidad y la gentrificación se hacen presentes. El contraste entre los chistes machistas que siempre lanzaba y su necesidad de adaptarse a un entorno donde esas actitudes ya no se toleran con la misma indulgencia, da pie a escenas de humor incómodo, que funcionan también como crítica social. Aquí la ficción se vuelve espejo. Y quienes hemos visto cómo cambian los bares de toda la vida, en nuestros propios barrios, sentimos la punzada de la realidad colándose entre las carcajadas. No se puede dejar de mencionar la relación entre los personajes jóvenes y los adultos. Si en la serie original se exploraban las tensiones generacionales con mucho humor, en esta segunda parte se da un salto cualitativo. Los hijos de Aida, ya adultos, representan un choque con las tradiciones del barrio. Mientras unos buscan salir adelante en un mundo globalizado, otros siguen atrapados en la inercia del lugar que los vio crecer. Hay una escena especialmente interesante en la que Lorena, que siempre fue presentada como superficial y frívola, se enfrenta a su propia hija adolescente, que la acusa de no haber hecho nada con su vida y de haberse conformado con muy poco. Ese diálogo, cargado de tensión, revela la profundidad que la serie siempre supo esconder bajo la capa de chistes fáciles. En él se plantea la pregunta sobre qué significa triunfar, sobre si escapar del barrio es un signo de éxito, o si el verdadero triunfo está en resistir y construir comunidad en medio de la adversidad. El tema de la memoria atraviesa toda la narrativa. Aida Returns 2 juega con la idea de que cada esquina guarda una historia no contada, que cada personaje secundario tiene un pasado que explica su presente. En varios momentos, la serie se detiene en historias mínimas de vecinos anónimos, mostrando cómo sus vidas reflejan los cambios más amplios de la sociedad. Es como si la cámara decidiera por un instante apartarse de los protagonistas para enfocarse en esos detalles que en la vida real suelen pasar desapercibidos. Aquí la ficción se convierte en crónica, en un intento de capturar lo que significa vivir en comunidad en un mundo donde el individualismo parece dominar. Personalmente, lo que más me fascina de esta propuesta es cómo logra equilibrar la nostalgia con la innovación. Como espectador que disfrutó de la serie original, siento la emoción de reencontrarme con personajes que forman parte de mi memoria televisiva, pero al mismo tiempo percibo que no se trata de un simple regreso para explotar lo ya conocido. Aida Returns 2 se atreve a incomodar, a mostrar que el tiempo no se detiene y que la comedia puede ser también una herramienta para reflexionar sobre la precariedad laboral, la inmigración, la desigualdad y la lucha por mantener vivas las raíces culturales en medio de un contexto hostil. Cada escena cómica tiene un trasfondo dramático que la convierte en algo más que un gag. Cuando Aida tropieza en la calle porque está distraída con un mensaje en el móvil, la risa es inmediata, pero lo que queda es la imagen de una mujer que intenta adaptarse a un mundo digital que no le pertenece del todo. Cuando Mauricio organiza una fiesta en el bar para atraer clientes y todo termina en un caos, lo que se subraya no es solo su torpeza, sino la fragilidad de los pequeños negocios frente a la competencia feroz. Cuando Luisma se ofrece a ayudar en una ONG del barrio y termina enredándose en 1000 líos, la comedia sirve para hablar de la importancia de la solidaridad y de los esfuerzos por mejorar una comunidad golpeada por la crisis. Al mismo tiempo, hay momentos íntimos que rompen con la expectativa de humor constante y que aportan una dimensión emocional muy valiosa. La serie se permite silencios, planos largos y escenas en las que los personajes simplemente hablan desde el corazón.
Uno de los ejemplos más conmovedores es una cena familiar en la que Aída reúne a sus hijos y a Luisma para recordar a su madre, Eugenia, y lo hace con una mezcla de sarcasmo y ternura que provoca lágrimas y risas al mismo tiempo. Esa capacidad de equilibrar lo trágico y lo cómico es lo que hace que Aída siga siendo única, incluso en esta versión renovada. Si pensamos en la televisión como una herramienta de memoria colectiva, Aída Returns 2 se convierte en un ejercicio de arqueología emocional. Nos recuerda de dónde venimos, nos obliga a mirar de frente nuestras contradicciones y nos invita a reírnos de ellas como mecanismo de supervivencia. En mi caso, no puedo evitar asociar esta historia con las sobremesas familiares, donde se hablaba de los problemas económicos, de los vecinos problemáticos, de las oportunidades perdidas, todo con un humor que servía para aliviar el peso de la realidad. Ver plasmado todo eso en una ficción televisiva que además logra entretener es una experiencia casi catártica. El desenlace de la temporada imaginaria funciona como una síntesis de todo lo anterior. No hay grandes giros melodramáticos, sino una aceptación serena de que la vida en el barrio continúa con sus luces y sus sombras. Aída comprende que no puede cambiar el mundo, pero sí puede cambiar la manera en la que enfrenta sus propios retos. Luisma acepta que la madurez no significa perder su esencia, sino aprender a usarla de otra manera. Mauricio descubre que su bar no es solo un negocio, sino un refugio para quienes aún creen en la comunidad, y el barrio, con todas sus contradicciones, emerge como el verdadero protagonista, un espacio que respira, que cambia, que nunca se detiene y que sigue siendo espejo de quienes lo habitan. En definitiva, Aída Returns, toda la historia, nunca contada del barrio, es una reflexión disfrazada de comedia, una invitación a mirar de frente la realidad sin perder la capacidad de reírse de ella. No es solo una continuación, es un recordatorio de que las historias nunca mueren, de que los barrios guardan secretos y memorias que merecen ser contados y de que la ficción, cuando se hace con honestidad, puede convertirse en un acto de resistencia cultural. Al analizar esta propuesta, no puedo evitar pensar que todos llevamos un poco de Esperanza Sur en nuestra memoria, que todos hemos conocido a un Luisma, a una Aída, a un Mauricio o a una Lorena en nuestras propias calles, y que reírnos de ellos es, en el fondo, reírnos de nosotros mismos para poder seguir adelante.